Colosenses capítulo 3. En el capítulo 3 hemos visto algunas cosas muy interesantes que Pablo está escribiendo a esta iglesia en Colosa. Y una de las más interesantes, aparte de que les presenta a Jesucristo como la única opción para llegar a Dios y les presenta a Jesucristo como lo mejor que pueden tratar de alcanzar para estar cerca de Dios, una de las cosas muy interesantes que les habla, y en el capítulo 3 precisamente y en el versículo 9, es donde nos habla acerca de que los que hemos creído en Cristo nos hemos despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Básicamente nos está diciendo que nos hemos quitado esa vieja naturaleza y lo que esa antigua naturaleza le gustaba hacer. Tenemos el poder para ya no seguir haciendo lo que hacíamos en nuestra vida pasada. Y creo que todos nosotros los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos sido tocados por Él y por su Espíritu, sabemos que hay muchas cosas que hacíamos en nuestra vida pasada que ahora hemos dejado de hacer. Constantemente al crecer en el Señor vamos teniendo más y más victorias sobre el pecado, más y más victorias sobre nuestra propia carne, más y más victorias sobre este mundo, y empezamos a encontrar las cosas que en realidad complacen a nuestro Señor y las hacemos. Nos dice aquí también ahí en el versículo 10 que nos hemos revestido de la nueva naturaleza. De la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, miren, ya se despojaron de esa antigua naturaleza y ustedes mismos pueden ver ahora cómo están siendo transformados, están siendo cambiados, se han puesto esa nueva naturaleza. Entonces, en los siguientes versículos va a empezar a decirles, vivan de acuerdo a esa naturaleza. Noten ahí en el versículo 12, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjense, eso es lo que el nuevo hombre debe de buscar hacer. Esa es la persona que se ha quitado, se ha despojado de la antigua naturaleza y que se está revistiendo de la nueva. Eso es lo que debe ser portarse y hacer como una persona escogida de Dios. Como una persona que es santa, quiere decir apartada para Dios. Y como una persona que es amada por Dios. Y porque hemos sido, como vimos la semana pasada, escogidos, santos, llamados de Dios, entonces hay ciertas características que nuestra vida debe mostrar, a través de las cuales el mundo va a ver que nosotros somos de Cristo y Cristo es nuestro. Lo que menciona ahí en el versículo 12 de nuevo es que nos revistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y fue lo que vimos la semana pasada. Pero esta semana sigue hablando acerca de cómo los cristianos debemos ser por el hecho de que Cristo está en nosotros, por el hecho de que Cristo vive en nosotros, por el hecho de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Hay otras características más que Pablo quiere que sepamos que deben ser exhibidas por nosotros, a través de las cuales vamos a testificar al mundo que somos nuevas criaturas. Noten lo que dice en el versículo 13, dice, y mi Biblia, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Ahora, la Biblia Reina Valera 1960, la palabra que aquí se traduce sean mutuamente tolerantes, dice soportándoos, ¿sí? Pero no está hablando de soportándoos en el sentido de que te voy a soportar y tú me vas a soportar y nos vamos a soportar porque somos llamados por Dios a soportarnos. No está hablando de eso, ¿sí? Cuando está hablando de soportar, está hablando de apoyarse uno mismo, uno al otro. Está hablando de levantarse el uno al otro, ¿sí? Está hablando de tratar de edificarse el uno al otro. Cuando habla aquí en la Reina Valera contemporánea que yo estoy leyendo y dice sean mutuamente tolerantes, no está hablando de la tolerancia de la cual el mundo ve como tolerancia, ¿sí? La tolerancia de la que el mundo habla es, yo tengo mi manera de pensar, tú tienes tu manera de pensar, ¿sí? Y tú tienes que no solamente aceptarme así como soy, sino que tienes que aceptar mi manera de pensar y tienes que aceptar mi estilo de vida y tienes que aceptar lo que yo digo, te guste o no te guste. Y si no me aceptas a mí con toda mi manera de vivir, con todo mi estilo de vida, con todo lo que yo estoy practicando, haciendo, entonces eres una persona intolerante. Yo
soy una persona muy tolerante, ¿sí? Yo no desprecio a nadie porque sea una persona pecadora. No importa cuál sea el pecado que practique. Yo no desprecio a la persona que roba. Yo no desprecio a la persona que adultera. Yo no desprecio a la persona fornicaria. Yo no desprecio a la persona homosexual. Yo no desprecio a ninguno de esos pecadores porque todos son pecadores igual que yo y necesitan ser dirigidos hacia el amor de Cristo para saber que en Cristo también ellos pueden dejar esos pecados a un lado y ser transformados en criaturas nuevas. Pero si yo les digo eso, van a decir que yo soy, algunos de ellos van a decir que yo soy intolerante porque quieren que los acepte a ellos y quieren que acepte su pecado como si fuera algo normal y no podemos hacer eso. Esa no es la tolerancia de la cual se nos está hablando aquí. ¿Sí? La tolerancia de la cual se nos está hablando aquí es una tolerancia muy diferente. Primero que todo debemos de acordarnos que Pablo se está dirigiendo a la iglesia. ¿Sí? De tal manera que debemos ser tolerantes, mutuamente tolerantes los unos con los otros, los que somos parte de la iglesia. ¿Sí? Debemos ser tolerantes los unos para con los otros. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Pablo dice aquí tolerantes? O cuando Pablo dice en la Reina Valera 60, soportándoos. Esto es lo que quiere decir. Quiere decir sobrellevarse los unos a los otros. Y más detalladamente lo que eso quiere decir es llevar encima o a cuestas de uno mismo una carga o peso para dar alivio a otra persona. ¿Escucharon lo que dije? La palabra que aquí está traduciendo Pablo como tolerantes o como soportándoos en la Reina Valera 1960 quiere decir sobrellevar, que es llevar encima o a cuesta de uno mismo una carga o peso para dar alivio a otra persona. Entonces, al decir sean tolerantes, están diciendo lleven cada uno, ayúdense cada uno a llevar las cargas del otro. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Ayúdense mutuamente el uno al otro a llevar cada uno las cargas del otro. El pecado para la gente, el pecado inclusive para los cristianos es una tremenda carga. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Ok, a ver, todos son honestos, ¿verdad? Okay. Sí, y cuando pecamos y sabemos que hemos pecado, sentimos o debemos de sentir carga sobre nosotros. Y lo que está diciendo aquí es cuando alguien ha pecado, ¿sí? Como cristianos debemos de nosotros tratar de llevar encima o a cuestas de nosotros mismos la carga o el peso para darle alivio a la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir con la otra persona y nosotros, como dice Pablo, que somos espirituales, vamos a ayudarles a que se levanten de nuevo aun cuando han caído en el pecado. ¿Sí? De eso es de lo que está hablando aquí. Otra traducción o otro significado puede ser aguantar, que significa sostener, sustentar, no dejar caer. En otras palabras, al ser tolerantes los unos con los otros, aquí nosotros vamos a estar sosteniéndonos los unos a los otros, vamos a estar sustentándonos los unos a los otros, vamos a estar ahí para no dejarnos caer los unos a los otros. Se fijan, no nomás estamos aguantando y diciendo te voy a aguantar, pero a ver qué tanto puedo aguantar, sino que estamos ahí para sostenernos, para apoyarnos, para levantarnos los unos a los otros. Por eso necesitamos la iglesia, por eso necesitamos reunirnos, por eso necesitamos orar juntos, orar los unos por los otros, porque todos nos necesitamos unos a otros. Necesitamos tolerarnos los unos a otros, necesitamos sobrellevarnos cada uno las cargas de los demás, necesitamos sostenernos, sustentarnos y no dejarnos caer. La otra traducción o el otro significado de tolerantes es soportar, que quiere decir tolerar o llevar con paciencia. Hablamos la semana pasada acerca de la paciencia, ¿verdad? Entonces debemos tolerarnos, que es llevar las cargas los unos de los otros. Debemos sostenernos, aguantarnos, sustentarnos y no dejar caer. Y debemos hacerlo todo con paciencia los unos para con los otros. ¿Sí? Tenemos que mostrar paciencia los unos para con los otros. Para algunos de nosotros es muy fácil ser pacientes. Para otros de nosotros es tan difícil ser pacientes. Y lo más extraño de todo es que nos resulta somos mucho menos pacientes con las personas que están más cerca de nosotros que con las personas que no están cerca de nosotros.
Tenemos la tendencia a ser mucho más pacientes con los de afuera de nuestra casa que con los de dentro de nuestra casa. Tenemos mucha más tolerancia para sobrellevar, para aguantar, para soportar a los de afuera de nuestra casa que los de adentro de nuestra casa. Y cuando hablo de eso, no estoy hablando solamente de nuestra familia, estoy hablando también de nuestra iglesia. Sí, porque viene alguien de afuera, viene alguien que no conocemos y nos desvivimos todos por saludarlos, ¿verdad? Preguntamos, hay alguien que nos esté visitando por primera vez y les damos un aplauso y les damos un obsequio y les damos algo porque nos están visitando. Estamos tan contentos de que estén con nosotros. Pero nos vemos los unos a los otros, los que ya nos conocemos, los que ya tenemos tiempo de convivir juntos dentro de la iglesia. Y, es el hermano fulano, es la hermana sutana. Y como que perdemos ese deseo de estar juntos, de orar los unos por los otros, de abrazarnos. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos. Y ya sé de qué pata cojeas y no me gusta de qué pata cojeas, así es que te voy a evitar lo más posible. Sí, eso es lo que está hablando Pablo aquí a la iglesia. Le está diciendo, no, sean tolerantes, mutuamente tolerantes. Sobrellévense los unos, pregúntense los unos a los otros si traen cargas para que puedan orar los unos por los otros. Pregúntense los unos a los otros si necesitan que se les ayude a levantarse porque han caído. Pregúntense si necesitan ser sostenidos porque se sienten débiles. Pregúntense si necesitan que se les muestre cariño, amor, paciencia, benignidad, todo eso que son los frutos del Espíritu. Porque aquí es en donde debemos de encontrar todo eso. No es un club social, no es un cine, no es un restaurante, ¿ok? Cuando venimos a la iglesia debemos venir con la mentalidad de que no venimos para nosotros mismos, venimos primeramente para Dios, porque venimos a adorarlo a Él, a reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero luego venimos también los unos para los otros. No venimos a ver qué se nos puede dar, venimos a ver qué podemos dar. Porque cuando venimos llenos del Espíritu Santo, cuando venimos después de haber estado con el Señor, cuando venimos de haber estado orando toda la semana, cuando venimos después de haber estado leyendo las Escrituras, venimos llenos y debemos desear compartir todo ello con alguien. Y les aseguro que aquí en la iglesia hay alguien que necesita escuchar lo que Dios le dijo a usted a través de la semana cuando estuvo teniendo su tiempo devocional. Cuando estuvo teniendo su tiempo de oración, cuando estuvo teniendo su tiempo a solas con el Señor. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí. Ahora yo sé, hoy como entonces la iglesia está compuesta de todo tipo de personas, ¿no es cierto? Todo tipo de diferentes costumbres, algunas veces de diferentes culturas. Y ahora como parte de la iglesia tenemos a Cristo en común y tenemos que convivir los unos con los otros. Tenemos que tener comunión y compañerismo los unos con los otros. Y a veces eso es difícil. Todos somos diferentes. Han oído el dicho, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Es cierto, cada cabeza es un mundo. Todos pensamos diferentes acerca de diferentes cosas, de diferentes temas. Hay cosas que pueden ser completamente no aceptables para mí, pero que pueden ser aceptables para usted y viceversa. Claro que cuando estamos hablando de cosas aceptables, estamos hablando de cosas que son aceptables no para nosotros como personas, sino que están dentro de las cosas que son aceptables para Dios. Estoy yo aquí pensando que estoy hablando con cristianos, que estoy hablando con personas que le han entregado su vida a Cristo. Por lo tanto, saben que cuando estoy hablando de diferentes maneras de pensar, podemos pensar diferente acerca, por ejemplo, de el pelo largo en los hombres, los pantalones para las mujeres, los aretes en los caballeros, el tatuarse o no tatuarse, el peinado, el estilo, la moda, etcétera, etcétera. Podemos hablar de todas esas cosas. Tenemos diferentes maneras de pensar, cosas que no tienen nada que ver con las cosas elementales de la fe cristiana, y podemos tener diferentes opiniones sobre ello. Quizás algunos de ustedes estén pensando, ¿por qué ese pastor nunca lo he visto con traje? Porque no. ¿Me quiere ver de traje? Espérese a que me muera y vaya a mi funeral. Esa es la próxima vez que me va a ver de traje. Bueno, al menos que alguno de ustedes quiera que lo case e insista en que me ponga traje, pues entonces me voy a poner traje, ¿verdad?
o si quieren que oficie una quinceañera o en su funeral y quieren que me ponga traje, me voy a poner traje. Pero si no es así, la próxima vez que me van a ver el traje va a ser cuando esté en el cajón y me estén velando. ¿Verdad? Y pues hay diferencias de opiniones, ¿verdad? Porque no tiene un púlpito delante de él, ¿verdad? El púlpito representa el poder y la autoridad del pastor. No, el púlpito no representa absolutamente nada más que un trozo de madera. Y si algún pastor está creyendo que el púlpito le da la autoridad y el poder, entonces está poniendo su fe y su autoridad en la cosa equivocada, porque lo que nos da autoridad es el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo y la palabra de Dios que es santa, perfecta y buena, y nadie puede hablar en contra de ella. Entonces podemos tener todo ese tipo de desacuerdos, ¿sí? Pero de todas maneras tenemos que tolerarnos. Aun cuando seamos de diferentes costumbres y diferentes culturas, etcétera, etcétera, tenemos algo en común que es Cristo Jesús. Y porque lo tenemos a Él en común, entonces todos somos hermanos. Y sabemos que delante de Él todos somos iguales, ¿sí? Greñudos o no greñudos, con aretes o sin aretes, con traje, sin traje, con shorts, con chanclas, con zapatos de suela dura, etcétera, etcétera. El Señor no se fija en lo externo, el Señor se fija en ¿qué? En el corazón, ¿sí? Entonces tenemos que acordarnos de eso y la palabra de Dios está constantemente recordándonos que ya no somos lo que éramos antes y que ya no, ahora debemos de identificarnos todos como la familia de Dios, debemos de identificarnos todos como hijos de Dios porque ahora estamos en Cristo Jesús. Aquí a los colosenses Pablo les escribe en el versículo 11, si quieren ver ahí o pueden ver en la pantalla, Colosenses 3:11 nos dice, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. En otras palabras, eso es lo que importa. Lo que importa es que los que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios rige nuestras vidas. Él es el que nos dirige, Él es el que nos gobierna. Por lo tanto, ¿sí? Todos somos uno en el Señor. Todos somos de Cristo y Cristo es de nosotros. En primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 2, dice, y Él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Todo el mundo. Imagínense cuántas culturas, cuántas maneras de pensar, cuántas diferentes idiomas, cuántas diferentes maneras de hacer las cosas hay en otras culturas, en otros países, que para nosotros pudiera ser extraño, pero que para ellos no. El otro día miré un video en Facebook de una iglesia africana y estaba un hermano dándole a la batería. ¿Sabe qué era la batería? Era una lata y luego un ring de llanta de bicicleta y estaba dándole con algo a un tambor que habían hecho ellos ahí, hechizo, y está toda la gente aplaudiendo y cantando y alabando al Señor. Ahora, para nosotros que somos tan sofisticados y que tenemos sistemas de sonido y que tenemos aparatos electrónicos y todo, para nosotros, mira los africanos, ¿saben qué? Están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y si tuviéramos que deshacernos de todo esto y cantar a capela, así es como cantábamos en la iglesia de mi abuelito. ¿Okay? A veces no había pianista, a veces no había quien tocara ningún instrumento, a veces era nada más el hermano que dirigía el servicio, todo malentonado, y él era el que, maravillosa gracia, vino Jesús a dar, tan, 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 tan. ¿Verdad? Y cantábamos a capela y algunos cantaban bien, otros no tan bien, pero todos levantábamos nuestras voces porque eso era lo que teníamos. Son diferentes maneras de adorar, pero todas son adoración cuando se hacen de corazón y en espíritu y en verdad. Entonces, Jesús es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Imagínense cuando estemos en el cielo de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, todos alabando a Dios. La única diferencia es que ya todos vamos a estar haciéndolo en español, ¿verdad? Porque Dios les va a enseñar español a todas las tribus y a todas las lenguas y entonces todos vamos a sonar re bien. Pero imagínense que no fuera así.
Imagínense que todos se quedaran con su propia lengua y que todos se quedaran con sus propias vestimentas, glorificadas y todo, pero con sus propias vestimentas. Y imagínense la cantidad de voces que se iban a oír, de idiomas que se iban a oír, la diferente manera de tocar, la música que se iba a oír. Y va a ser glorioso delante de Dios, porque todos somos uno en Él. Entonces la iglesia sigue siendo así, seguimos siendo de diferentes costumbres, de diferentes maneras de pensar en algunas cosas, pero de todas maneras somos uno. Y como uno que somos en el cuerpo de Cristo, hay ciertas, de nuevo, características que debemos mostrar que ayudan a que la iglesia sea lo que la iglesia debe ser, que es aquello que muestra el amor de Jesús, que muestra la unidad en Cristo, a través de la cual el mundo ve que estamos en Él y a través de la cual el mundo también siente el deseo de venir a Él. En Efesios capítulo 4 y el versículo 2, Pablo dice: sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Noten, sean humildes, ¿sí? Pero no humildes de una falsa humildad, ¿verdad? Cuando alguien nos felicita por algo que hicimos o porque hacemos algo, ay, no, hermano, no soy yo, es el Espíritu Santo. Pero que gracias por mencionarlo, ¿verdad? No, ser humildes quiere decir no tanto que pensemos menos de nosotros, sino que no pensemos tanto en nosotros, ¿sí? Porque a veces para las personas, ser una persona humilde quiere decir que piensa menos de uno, ¿verdad? Como que voy a hacerme menos, porque eso me hace humilde. No, ¿sí? El hacerse menos que todos los demás es bueno, pero no es hacerse humilde. El ser humilde es no pensar tanto en lo que yo soy, en cómo yo me veo, en lo que yo estoy haciendo, sino pensar menos en quién yo soy, en cómo yo me veo y en lo que estoy haciendo, y pensar más en los demás y lo que ellos necesitan y lo que tengo yo para ofrecerles y lo que puedo hacer yo por ellos. Sí, porque todos somos muy buenos para ponernos la fachada, ¿verdad? Especialmente los domingos en la mañana, ¿verdad? Perfumito por acá, por allá, ¿verdad? Nos damos una bañada, una rasurada, ¿verdad? Nos peinamos y ahora me da mucho gusto que la moda sea bedhead, porque nada más y ya, vámonos, ¿verdad? Y todo, así queda todo bien. Pero somos muy buenos para ponernos la fachada, ¿sí? Tenemos una cara de santidad, tenemos una manera de comportarnos. Cuando estamos orando, ¿verdad? Hasta bajamos la voz y la hacemos así un poco más piadosa. Pero no queremos ofender a Dios porque a lo mejor hablamos muy fuerte y cree que estamos enojados y que le estamos exigiendo algo, ¿verdad? Me encanta a veces oír a nuestros hermanos que son medio gritones cuando están orando. Padre Celestial, te rogamos esta noche. Y me imagino yo que su esposa y sus hijos estarán ahí escuchándolo y han de pensar, ¿por qué no me habla a mí así? Es asombroso, ¿no es cierto? Es asombroso cómo hasta nuestra voz cambia. Sí, Pablo está diciendo aquí, tolérense, aguántense, afírmense, ayúdense. Sí, porque hay muchas personas diferentes ahí, pero de todas maneras sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes, unos con otros en amor. En Gálatas capítulo 6 y el versículo 2, escuche lo que dice ahí, o lea conmigo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Sí dice? Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Quiere venir a la iglesia y cada vez que venga saber que está usted cumpliendo la ley de Cristo, pregúntale al hermano que tiene a un lado, a cualquiera de los dos lados, enfrente o detrás de usted, y pregúntele a la hermana o al hermano, ¿por qué puedo orar por ti ahorita mismo? ¿Qué traes sobre tus hombros? ¿Qué traes en tu corazón? ¿Qué carga estás llevando ahorita con la que necesites ayuda? Quiero orar por ti. Quiero clamar a Dios a tu favor. Quiero ayudarte a llevar esa carga. Si usted hace eso, entonces usted está sobrellevando la carga de su hermano, de su hermana, y así está cumpliendo la ley de Cristo. ¿Sí? Por eso los invitamos a que pasen al frente para orar por ustedes, porque queremos sobrellevar sus cargas nosotros juntamente con ustedes. Por eso debemos de, en lugar de salir corriendo, decirle al hermano que está a un lado, ¿cómo puedo orar por ti?
¿Con qué te puedo ayudar? ¿De qué manera puedo elevar mi oración por ti para que Dios te ayude con la carga que llevas? Y así cumplimos la ley de Cristo. A veces nos ponemos a pensar, y lo he dicho antes, pero a veces nos queremos romper la cabeza pensando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí hoy? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí hoy? ¿Qué tendrá Dios para mí para hacer hoy? ¿Qué tendrá Dios para mí para hacer? Señor, muéstramelo por favor, Señor, muéstramelo por favor. Y está un hermano, una hermana a un lado de nosotros que se ve triste, que se ve caído, que se ve cansado. Y no somos para poner nuestra mano sobre su hombro y decir, hermano, hermana, te veo triste, te veo cansado, te veo como que traes una carga muy pesada. ¿Cómo puedo orar por ti ahorita mismo y soltar, olvidarnos, dejar lo que estemos haciendo? No importa cuán importante se nos haga, y poner nuestra mano sobre su hombro y empezar a clamar por ellos. Ha habido veces en las que le digo eso a algún hermano, a alguna hermana, y no puede ni siquiera hablar, se sueltan llorando porque la carga es tan pesada. Y no sé ni cómo voy a orar, pero yo sé que tengo que orar por ellos. Y yo sé que aunque yo no sepa cuál es la situación, yo sé que Dios sí sabe. Y luego yo termino llorando con ellos y simplemente clamando a Dios a favor de ellos. Queremos llevar a cabo la ley de Cristo, entonces debemos de tolerarnos mutuamente, debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros, y vamos a saber que estamos cumpliendo la ley de Cristo. Amén. Así es que espero que hoy, después del servicio, nadie se levante. Todos van a estar poniendo su mano sobre la persona que está a un lado y va a decir, hermano, antes de irte, déjame orar por ti. Ni siquiera le pregunte, simplemente ore por ellos. Que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo le diga, que el Espíritu Santo hable a su corazón y le diga qué es lo que esa persona está necesitando. Se va a sorprender. Se va a sorprender. Porque esa es la ley de Cristo. Y luego noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 13. Si alguno tiene una queja contra otro, ¿qué dice ahí? Perdónense. Y luego no nomás dice perdónense, sino dice perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Ok, esto es para pensarlo. Les voy a dar unos segundos, 30 segundos para que lo piensen. Si alguien tiene algo contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Piénsenlo. Medítenlo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Está hablándoles a cristianos. Está hablándoles a gente que tiene a Cristo en su corazón. Está hablando a gente que ha experimentado, que ha recibido la gracia de Dios, que ha podido experimentar el perdón de Dios. Y Pablo sabe que porque son seres humanos, pudiera ser que alguno tuviera alguna queja contra otro. Me imagino yo, no sé, pero me imagino yo que quizás haya alguien aquí que tenga una queja contra otra persona, contra algún hermano, algún familiar, alguna amistad. No sé, me imagino que quizás haya una persona que tenga una queja. ¿Se fijan lo que Dios está diciendo aquí que debemos hacer a través de su palabra? Perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿A medias? Nada más las ofensas que no le dolieron mucho, y las que sí le dolieron, agárrense porque un día les van a llegar al trono de juicio y ahí es en donde nos vamos a ver las caras. No, nos perdonó absolutamente todo. Ahora quizás usted diga, ok, pastor, ya sé, pero la persona que me ofendió, la persona con la que tengo algo no está aquí. Pero le prometo que voy a proponerme en mi corazón que en cuanto la vea le voy a perdonar. Gloria a Dios, qué bueno. Pero déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuándo fue que Cristo nos perdonó a nosotros? Después de que fuimos a Él y pedimos perdón. Después de que mostramos arrepentimiento delante de Él. Después de que mostramos alguna contrición de nuestra parte para que Él pudiera ver en realidad que éramos sinceros en nuestro reconocimiento del mal que hicimos, y luego nos perdonó. No. ¿Saben ustedes que Dios nos perdonó en Cristo
cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos sus enemigos, cuando aún éramos débiles. Con su muerte, hablando de Jesucristo, y su resurrección, Dios estaba ofreciendo a la humanidad entera perdón por sus pecados. ¿Cuántos de nosotros estábamos vivos cuando Cristo murió en la cruz y resucitó a los 3 días? Ninguno. Sin embargo, desde entonces, Dios está ofreciéndonos perdón por nuestros pecados en Cristo Jesús. Y no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Está ofreciendo perdón por los pecados. No fue cuando tuvimos un corazón contrito y humillado. No fue cuando nos dimos cuenta de que si seguíamos en nuestra manera de vivir, si seguíamos pecando contra Dios, si seguíamos viviendo en nuestro estilo de vida, íbamos a ser condenados al infierno. Cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es. Dios estaba ofreciendo perdón por los pecados a toda la humanidad. Antes de que nosotros reconociéramos que necesitábamos ese perdón. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 5, versículos 6 al 8. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros, ¿en qué? Que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores. Esa persona contra la que usted tiene algo ahorita, está en la misma situación que nosotros estábamos cuando Cristo nos llamó. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad, como cristianos, de ser como Cristo para ellos y ofrecer perdón antes de que ellos pidan el perdón. Antes de que tengamos la oportunidad de perdonarles frente a frente. Tenemos la oportunidad de perdonarles delante del Señor. Tenemos la oportunidad de ya en nuestro corazón, desde ahorita, hacer que la cuenta quede saldada y decidir que vamos a otorgar el perdón aun cuando todavía no se nos ha pedido. Porque esto es a lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo. Esto es a lo que nos llama nuestro Dios, nuestro Salvador. Lean conmigo lo que el Señor dice en Marcos capítulo 11, los versículos 25 y 26. Dice, y cuando oren, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos orando. Cuando oren, si tienen algo contra alguien, ¿qué dice? Perdónenlo. Para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Noten primero, cuando ustedes oren, cuando estén orando y se acuerdan de que alguien tiene algo contra ustedes, en ese mismo momento, perdonen. En ese mismo momento resuelvan en su corazón que van a hacer un lado su deseo de que esa persona pague por su ofensa. Que van a hacer un lado su deseo de cobrar esa ofensa. Y van a resolver en su corazón perdonarle a esa persona. ¿Por qué? ¿Por el bien de la persona? No, por mi bien. Porque cuando yo perdono de esa manera, entonces también mi Padre que está en los cielos me perdona a mí mis ofensas. Porque si yo no estoy dispuesto a perdonar, tampoco mi Padre que está en los cielos me perdonará a mí mis ofensas. Ahora, yo no sé cómo funciona eso, yo no soy teólogo. El pretender que entiendo completamente esto sería una mentira. Pero una cosa sí sé.
que esta es la palabra de Dios. Y no solamente es la palabra de Dios, son las palabras de Cristo. Y si yo quiero ser perdonado, tengo entonces también que perdonar. Porque está muy clara la advertencia aquí. No necesito ser teólogo, no necesito conocerle el idioma griego y el idioma hebreo. No necesito conocer, porque aquí dice muy claramente que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros. ¿Cuántos queremos que Dios nos perdone absolutamente todo? Hasta el más pequeño de nuestros malos pensamientos. ¿Cuántos queremos ese tipo de perdón? Yo creo que todos. Debemos entonces estar dispuestos a ofrecer ese tipo de perdón. Debemos estar dispuestos a dar ese tipo de perdón. Porque el que quiera misericordia debe mostrarse ¿qué? Misericordioso. Hemos recibido la abundante gracia de Dios en nuestras vidas y se nos ha perdonado hasta el más horrendo de nuestros pecados. Cada uno de ustedes sabe cuál es ese pecado. Nosotros debemos perdonar de la misma manera. En Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, el Señor hablando dice aquí, así que tengan cuidado, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué hacemos? Perdónalo. Y si en un solo día peca, ¿cuántas veces? 7 veces contra ti. Y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento. ¿Qué debemos hacer? Oh my goodness. Me da gusto que todos sepan leer. Porque no pueden decir que no se les dijo. Pedro quería hacerse muy santurrón, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Es suficiente? ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Ok, Señor, 490. Le desafío a que usted trate de contar una por una hasta 490 ofensas que una sola persona le haya hecho. Va a llegar el momento en el que se va a cansar de contarlas. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí. Cuando dijo 70 veces 7, no estaba diciendo 490. Estaba diciendo, espero que 490 sean tantas que ni siquiera puedas contarlas ya. Yo no creo que haya una sola persona en toda mi existencia que me ha ofendido 490 veces. 479 quizás. No, ustedes pueden pensar en una sola persona que los ha ofendido 490 veces de la misma manera. Yo creo que no. Y aun cuando pudieran y quisieran, el Señor nos llama a perdonar. Cuando no perdonamos, el Espíritu de Dios se entristece y nos entristece a nosotros. Pero cuando el Espíritu de Dios está triste, ¿sí? Nosotros sentimos el peso de la convicción de ese Espíritu y nosotros no queremos sentir esa tristeza, por lo tanto no queremos hacer que el Espíritu de Dios se entristezca. Pablo les dice a los Efesios, en Efesios capítulo 4, los versículos 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen, noten, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No entristezcan al Espíritu. Desháganse de todas esas cosas. Todas esas cosas son parte del antiguo hombre. Todas esas son cosas parte de la antigua naturaleza.
Todas esas cosas, acuérdense, debemos de despojarnos de ellas y ponernos al nuevo hombre que está siendo constantemente transformado a la imagen del que lo creó. ¿Y a imagen de quién hemos sido creados? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, al ser transformados más a la imagen y semejanza de Dios, no nos volvemos en jueces de la gente, que es lo que Dios un día va a hacer. Nos volvemos en personas que buscan siempre perdonarse los unos a los otros, tolerarse los unos a los otros, sobrellevar los unos de los otros las cargas que cada uno tenemos y perdonarnos los unos a los otros. Ahora, como si esto fuera poco, porque yo sé que algunos de nosotros estamos ahorita hemos pensado ya en la persona que no hemos perdonado y que debemos perdonarle, y el Señor nos está diciendo ahorita que tenemos que perdonarle, y hay una lucha interna en cada uno de nosotros que está pensando no puedo, y el otro sí puedo, no puedo, sí puedo, tienes que hacerlo, no lo hago. Es como el angelito y el diablo, ahorita está ahí, pero es que el pastor no sabe lo que me hicieron, no me importa lo que le hayan hecho. Dios sí sabe lo que le hicieron, y sin embargo en la palabra de Dios les está diciendo que deben perdonar. Pero, como si esto fuera poco, el cristiano no solo es llamado a perdonar a sus hermanos, ¿sí? a los que estamos dentro de la iglesia, los unos a los otros, sino que también somos llamados a perdonar inclusive a nuestros enemigos. ¿Ok? ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Cuando ya lo habían golpeado, lo habían azotado, lo habían escupido, se habían reído de él, se habían burlado de él, lo habían despojado de sus ropas, lo habían clavado de manos y pies, y ahora estaba levantado en la cruz y estaba viendo a toda la muchedumbre burlándose, diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Diciendo, a otros salvó y él mismo no se puede salvar. Burlándose de él cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y algunos dijeron: shh, está llamando a Elías. Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Todo eso está pasando. Todo eso le están haciendo. ¿Y se acuerdan las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque debemos reflejar la imagen de Cristo. Nos llamamos cristianos porque lo hemos recibido en nuestro corazón, porque Él es nuestro Señor. Esta es una de las más claras maneras en las que podemos, en realidad, manifestar la imagen de Cristo en nosotros. Cuando estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros mismos. Cuando estamos dispuestos a sacrificar lo que es nuestro. Cuando estamos dispuestos a hacer a un lado nuestro deseo de venganza, nuestro deseo de cobrárnosla por lo que nos han hecho. Porque se lo merecen. Porque nadie que haga eso con otra persona merece el perdón. Cuando menos mi perdón no lo merece. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Merecíamos nosotros el perdón de Dios? ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios en Cristo Jesús? Y no se imaginan lo que Él me ha perdonado. Pero me perdonó. ¿Puedo yo hacer menos por los que me ofenden? ¿Debo yo hacer menos por los que me ofenden? ¿Debo tener un corazón lleno de ira, de enojo? ¿Debo de tener un corazón lleno de maldad, de deseo de que algo malo les... No, tengo que ser como Cristo y decir: Padre, perdónalos.
no sabían lo que estaban haciendo. En Romanos capítulo 12, los versículos 17 al 21, Pablo escribe: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz. ¿Con quiénes? Con todos. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Con todos. Cuando habla de todos, está hablando ahí de todos. No nada más los que nos caen bien, no nada más los que nunca nos han hecho nada, no nada más con todos. Ahora dígame, ¿cuándo no depende de usted de estar en paz con alguien? Otra para pensar, ¿cuándo no depende de nosotros el estar en paz con alguien? ¿Les digo algo? Siempre depende de nosotros. Siempre depende de nosotros. No hay una sola instancia en la que no dependa de nosotros. Y aun cuando tenemos diferencias, aun cuando hemos sido ofendidos, aun cuando se nos ha hecho mal, debemos de buscar solucionar las cosas, pero en paz. Debemos de buscar solucionar las cosas, pero en paz. No gritándonos y diciéndonos y condenándonos y culpándonos. Como cristianos debemos de buscar hacer las cosas en paz. En el versículo 19 de Romanos 12 dice: no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se fijan lo que dice ahí de nuevo? Dice: no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que como Dios se va a encargar de ello, como Dios va a tomar cartas en el asunto y Él va a hacer lo que necesite hacer en contra de aquellos que nos han causado mal, en contra de aquellos que se han aprovechado de nosotros, en contra de aquellos que nos han lastimado. Por lo tanto, dice el versículo 20, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Y luego noten en el versículo 21, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. ¿Cómo vamos a vencer al mal? Con el bien. ¿Cómo vamos a vencer a las personas que nos ofenden? Con nuestro perdón. Porque al perdonarlos estamos soltando cualquier cosa, cualquier amargura, cualquier ira que tengamos contra ellos. Y los únicos que van a estar llenos de amargura, de coraje, de enojo, de ira, son ellos contra nosotros por haberles perdonado. Y qué bueno que estén enojados con nosotros por haberles perdonado, porque queremos verlos miserables, ¿no es cierto? Es que si quieren verlos bien miserables, perdónenlos, ámenlos, háganles el bien, denles de comer, denles de beber, y van a ser tan miserables, porque lo único que pueden recibir de aquellos a quienes han dañado es el bien. Espérenme, eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando ya dijo consumado es, cuando no maldijo a pesar de que lo maldijeron, cuando no buscó cobrárselas él mismo, cuando dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando todo eso sucedió, muchos de ellos, ¿qué hicieron? Se golpearon el pecho. Y hasta un soldado dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Mis hermanos, tiene mucho que decirnos este versículo 13 de Colosenses 3. Tiene mucho que enseñarnos acerca no solamente de aquellos que están con nosotros dentro de la iglesia, sino con aquellos que están con nosotros fuera de la iglesia, sobre aquellos que nos han
que nos han ofendido, sobre aquellos que nos han causado daño. Colosenses 3:13, una vez más. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Es el mensaje de hoy. Sean sanados de la ira, sean sanados de la amargura, sean sanados del coraje, sean sanados de eso que se los ha estado carcomiendo por dentro, que no los ha dejado. Sean sanados. ¿Cómo? Perdonando, ofreciendo perdón antes de que se pida, pidiendo perdón, ofreciendo perdón desde ahorita en su corazón, otorgando ese perdón. Hayan hecho lo que hayan hecho. Perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Amén. Vamos a orar y mientras oramos el grupo de alabanza va a pasar y los hermanos que van a distribuir los elementos de la comunión van a pasar también y vamos a prepararnos para acercarnos a la mesa del Señor. Y al estar orando les voy a pedir que escudriñen su corazón. Les voy a pedir que ustedes mismos se examinen a sí mismos. Y si hay necesidad de pedir perdón a Dios, hay que pedir perdón a Dios. Y si hay necesidad de otorgar perdón, aun cuando todavía no se nos ha pedido perdón, entonces vamos a otorgar el perdón desde ahorita mismo para poder tomar los elementos de la comunión con un corazón tranquilo, con un corazón limpio, con un corazón puro delante de Dios.